La esvástica solar. No existe ningún otro signo o símbolo más enigmático, tanto en su significado y utilización que la esvástica o la cruz esvástica, comunes en estampas y placas, permanecen como símbolos religiosos o mágicos desde la era babilónica en el periodo más primitivo, pasando por India, Irán y otros lugares tan distantes como las planicies habitadas por los aborígenes de Asia. Este enigmático signo ha estado presente en tal cantidad de culturas tan distantes entre sí que es imposible no preguntarse si este tiene un origen común, hipótesis mucho más consistente que solo el concepto de casualidad de aparición entre las culturas del orbe. El origen de este símbolo, que siempre está vinculado con antecedentes divinos, nos habla de dioses y seres de leyenda, presencia inevitable en los mitos y no menos cautivadoras tradiciones que nos han legado mis antepasados. La siguiente es una aproximación de las diversas apreciaciones y significados respecto a la esvástica o rueda solar. Esvástica, como palabra, no como símbolo, es una palabra sánscrita hindú compuesta de 3 etapas SV o su que significa el bien, asti que significa el ser y kaoka que significa el camino. Es decir, la palabra significa el camino del bien o lo que es el bien. Palabra que según las tradiciones indoeuropeas, es la primera palabra del mundo, es el grito del hombre al cosmos, la decisión de la divinidad. Como símbolo, la esvástica es identificable más masivamente como una runa, dentro de los caracteres nórdicos, significando el sol, la iluminación, la rueda solar, es la guía del peregrinar, teniendo 2 formas, una de estrógira, o la esvástica de la emigración, de la expansión y la esvástica del regreso, endógira moviéndose de izquierda a derecha respectivamente. Asimismo tiene representación en los 4 elementos aristotélicos del universo: aire, agua, tierra y fuego. Al atribuírsele al signo poderes, es esta última la más poderosa de sus variedades. Para remontarnos a los orígenes del concepto debemos considerar algunos aspectos. Dentro de las primeras obsesiones del hombre en su despertar en este mundo está la incertidumbre del día a día. Para reducir esta incertidumbre este debe medir el tiempo, la captura del dios Cronos, cuya primera aproximación y referencia es establecida por los ciclos lunares. Desde los comienzos en el antiguo Egipto existió el culto al dios tiempo, Tot, señor de las medidas. En los días de luna llena, los egipcios le sacrificaban un cerdo en su honor. Llegó a ser adorado en Grecia con el título de Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces máximo, Hermes, hermético, lo oculto, el mensajero de los dioses, el conocimiento que solo ellos saben, el saber esotérico, e incluso el nombre lunes, deriva del latín dies lunae o día consagrado a la luna. La medida de los ciclos lunares, relacionados con los ciclos menstruales de la mujer y la concepción de hijos, era sin duda un aspecto mágico e inexplicable para el observador. La mujer era capaz de concebir nuevos seres, producto de ello nace un nuevo concepto: la diosa, la mujer. De alguna forma mágica e inexplicable para el espectador se efectuaba el nacimiento de los hijos. El hombre aún no tomaba conciencia de su participación y por tanto ella era un ser mágico, generadora de un proceso divino como lo era el nacimiento y la procreación de seres. Al identificar más tarde el hombre su participación en el acto sexual de la concepción y la procreación, el hombre pasó además a una actividad sedentaria, mucho más elevado, y con ello, la invención del arado y la agricultura como actividad. El hombre fecundaba a la mujer. El hombre fecundaba la tierra, era él y su potencia creadora parte de la visión que se desvelaba frente a sus ojos. El calendario lunar en esta nueva etapa ya no solo no era útil, sino que además innecesario. Se estaba formando un nuevo concepto de sociedad, la sociedad patriarcal, la de la división del hombre y la mujer, siempre bajo el concepto de que son uno y volverán a ser uno. Hasta que esto se vuelva a dar, se utilizará la medida masculina, el sol y el calendario solar, donde se median los días, más cortos, más largos y por ende tiempos de siembra y de cosecha, meses de lluvia y meses de sequía. El tiempo estaba controlado y con ello había 2 periodos claves: el día que marcaba los días de lluvia y el día que marcaba los días de sequía. Los días de estío y los días de invierno. El equinoccio y el solsticio. El comienzo de los días cortos, es un día triste y lúgubre. El equinoccio, la oscuridad es nefasta. El comienzo del invierno es funesto. La diosa Kali destroza y devora a Brahma, al igual que la diosa Coyoicsauqui, la hermana del dios de la guerra Huitzilopochtli de la mitología azteca, extiende sus brazos para reinar. El Ario es desmembrado por el demonio femenino, Seelanahig, la diosa celta comienza su reinado de destrucción. Saturno devora a sus hijos, entregados por la diosa Gea,
Samaín para los celtíberos abre sus puertos al reino de la oscuridad, la muerte, la corrupción, el frío avanza, se abre el paso a la zona muerta, al mundo de las tinieblas, la pesantez de la materia, la concentración de las moléculas, la caída de la luz, el mialba de la tradición hindú, el mayor de todos los infiernos Prometeo ha sido encadenado, el manto de la oscuridad, las sombras están sobre la tierra, pero algo brilla en la noche. En la bóveda celeste las estrellas guían, existe la esperanza del retorno de la vida, de la luz apareciendo sobre el horizonte, es el solsticio, el día más largo que da inicio a la primavera, la pequeña ola de la gran ola del cosmos, la esperanza de la caja de Pandora, la resurrección esperada, de la vida, del rejuvenecimiento de la tierra, el dios Shiva está en la tierra, Zeus ha derrotado a su padre y liberado a sus hermanos del dios devorador Saturno. Satán. El culto individualista, donde todos los demás dioses deben ser devorados por él se ha acabado, se restablece el orden de Brahma, es la esperanza de una nueva vida para los egipcios y demás pueblos que esperan la resurrección de su faraón, de su señor, de su rey y con él toda forma de vida, la crecida del río Nilo, el agua forjadora de alimento, toda vuelta al orden dentro del caos, simbólicamente manifestado a través de la momificación de los cuerpos, tras la muerte, el sueño viene el despertar, la resurrección. La era de la creación primaria, de Brahma, está muerta, su cuerpo despedazado yace como fragmentos de recuerdos de la Edad Dorada, la etapa anterior a la historia tradicional, ahora el caos domina, la destrucción está presente, la corrupción de la materia, la pérdida de la concepción divina por el racionalismo materialista, es el triunfo de la materia hasta la reconversión, el dominio de la femineidad de Kali, la igualdad y el feísmo, ya no se entra en esta era al Balaya como guerreros, se entra en un paraíso, una tierra de los débiles, el sentido femenino, de la madre que protege al más débil, al menor, que siente compasión por el feo, elevándole a una categoría que no tiene, ahora solo ellos heredarán esta tierra, el paraíso es la tierra de la igualdad hacia abajo, inferior, esto se mantendrá hasta la restauración del cuerpo por el dios Brahma a través de Shiva, el restaurador, el reconstructor. El movimiento del sol es además el motor de las migraciones. Siguiendo lugares cálidos, siguiendo al sol, la protección, la claridad, la visión, es el Dios que les guía y protege, mientras que en la oscuridad, como esperanza del nuevo día, les guiarían sus hijos, el fuego, Agni. El hijo del Padre Solar, elemento que el hombre aprendió a dominar y posteriormente crear, es lo intangible, tiene el poder de liderar en la oscuridad, de salvar, preservar la vida pero también de purificar a través de la destrucción. El Ario reconoció el valor del fuego, es la conciencia que destruye y derriba, pero genera el concepto de la herencia de su condición divina. Prometeo roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los seres humanos, la parte animal del hombre puede ser derrotada a través de la revelación del fuego insustancial, la esperanza de que en la oscuridad las llamas del fuego guiaran al hombre a la nueva era, el nuevo día. Los druidas, señores de la encina, los magos sacerdotes de la Galia, Bretaña y posiblemente también la península ibérica mantienen el recuerdo de adoración del sol y el fuego dentro de las comunidades celtas, el ritual del fuego y la madera es necesario para la ofrenda a los dioses, purifica, libera la esencia del hombre y la naturaleza, representada por el árbol que arde, Ogam símbolo sagrado para ellos, este representa la cruz, las raíces que se entierran en lo profundo de la tierra, es lo físico y las copas que llegan a lo alto del cielo, es lo divino. Los druidas se comunican con los animales y árboles de los bosques, tienen la iniciación chamánica, se transmutan simbólicamente y bailan en las fiestas de honor al sol, después del equinoccio primaveral, encienden hogueras en honor a la primavera y el despertar de la conciencia. Sin embargo, tal como ocurrió con todas las tradiciones arias, primero su sentido se confundió con una liturgia ceremonial sangrienta de la muerte y el asesinato ceremonial, al igual que muchas otras culturas arias, el druidismo envenenó su real sentido, la demiurgización primaria y posteriormente el cristianismo, a través de San Patricio, el patrono de Irlanda y San Columbano, terminaron por extinguir el sentido ritual de las tradiciones arias de los druidas, el cristianismo judío les eliminó. Físicamente, exterminaron a los druidas ahogándoles y quemándoles para luego cambiar y falsificar la simbología del fuego de primavera por el símbolo de fuego religioso en honor a Cristo. El día de la Pascua. Pques, el Pesach judío tomado directamente de las tradiciones helenas, que junto con las egipcias formaron la cosmogonía judía.
pasan a ser parte de la celebración que elevó los simbolismos arios precristianos en honor a la naturaleza a la categoría de sacramentos judíos y cristianos. El movimiento del sol aparece como una implicancia simbólica en forma conjunta con el primer símbolo, la cruz. Su conjunción es la que establece la primera constancia de la diferenciación del hombre blanco con el resto de las especies. Esta cruz más es el símbolo de unión entre lo divino, la toma de conciencia del hombre en su condición como ser distinto, su despertar, el viento que recorre el cuerpo y lo carnal, por así decirlo, del comportamiento fisiológico del cuerpo. La necesidad de comer, el sentir dolor, percibir colores, sobrevivir, etc. Esta unión, lo espiritual y lo físico, esta dualidad humana entre el cuerpo y el alma, la conciencia forman la cruz, sumando un tercer concepto como lo es el dominio del tiempo, el espacio, el entorno general, el establecer patrones de conductas en una realidad caótica. La explicación del medio adverso nos genera el más antiguo símbolo de los pueblos arios, los dioses despertadores de la conciencia. Esta es la cruz aria, también llamada cruz celta, que tiene la siguiente forma, que es la rueda solar, moviéndose de este a oeste, o esvástica, el enlace entre lo humano y lo divino, entre lo horizontal y lo vertical y enlazando todo, la conciencia, el dominio, el movimiento del sol. Este es el despertar divino del ario, la cruz esvástica, la conciencia sobre las cosas, el conocimiento, el entender este entorno caótico, también denominada o manifestada como la cruz del ol negro, de la Edad Dorada, cruz que además simbolizaba armonía. Este símbolo está presente en las ruinas fenicio-cartagineses, era también parte de una profecía asirio-babilónica representada como la cruz del tercer Ergón, destinada a aquel que vendría a imponer orden en el mundo físico con gran y terrible poder. Sin duda el concepto de la cruz gamada significó un cambio en la percepción del ario en su nueva realidad. Adán el del rostro rojo ha despertado, habéis comido del árbol del bien y del mal. El conocimiento, entregado a través de su mujer, Eva, Lucifer, el conocimiento carnal sexual, el descubrimiento de no ser un ser completo, la parte femenina separada, que las religiones contaminadas por el demiurgo han asociado a la traición de la mujer. Eva entrega la manzana a Adán, Dalila, la mujer de Pilistina, traiciona a Sansón, Gea, la madre, traiciona a los dioses griegos entregándolos a Cronos. Saturno. Las religiones de la sangre contaminada dejan caer la culpa en la mujer. La sangre menstrual, es como si el demiurgo nunca le hubiese perdonado la liberación del héroe que proviene de ella, es despreciada, desplazada a un segundo plano, convertida en mercancía, un objeto para el animal hombre y parte del engranaje de las sociedades colectivas, pero no todas las sociedades antiguas la desprecian y discriminan. Las civilizaciones patriarcales de los arios o donde ha quedado huella de su presencia, en mayor grado mantienen un respeto y tratamiento especial a la mujer, es su diosa inicial, madre procreadora, es la identificación de su diferencia en este mundo, pero parte complementaria del uno masculino, del ser total de antes del nacimiento. Por ella dejarás padre y madre y serán uno, nos señala el poema bíblico. Todo el despertar y conocimiento fue dado por y a través de la mujer. El despertar entregado por la madre es necesario para modificar lo lunar. La madre diosa guió, pero ahora es necesaria la vuelta de la espada sobre el arado, la visión, la autoconciencia de estar en un nivel diferente que fue entregado por Eva a Adán. Seréis como dioses, ha despertado el divino al tomar conciencia de todo lo que es bueno, de todo lo que es malo. Tiene el hombre el poder de decidir, la libertad inicial, el libre albedrío, el poder de tomar el camino de todo lo que es el bien. Esvástica. El libro de Génesis, del Antiguo Testamento, es una síntesis didáctica de este proceso mental, más que una explicación en un sentido práctico. Está lleno de simbología de este despertar ario de la toma de conciencia como ser diferente, exclusivo y divino, que le provocó la expulsión del paraíso, de ese estado ideal, donde las cosas fluyen por alrededor, como un animal inferior, sintió frío, sintió calor, hambre, etc. El primer impacto de su caída en este mundo, de su primera pérdida de divinidad, en un estado donde no se tenía ni siquiera conciencia de la ignorancia, con su revelación dio ahora un paso a un estado más elevado, el de la ignorancia. Ahora era ignorante, sabia que no sabia. La cruz solar o rueda solar fue portada desde un lugar o momento, el punto de la materialización, una tierra madre, la cuna de los arios, Hiperbórea. Llevada al resto del mundo por las tribus que se movieron desde el este de Europa y desde el oeste en las costas de América. Desde las Islas Canarias y la península ibérica marchan hacia todos los confines del viejo continente,
marcan su ruta, no solo con un linaje de herencia de sangre entre las tribus, sino que también en las manifestaciones artísticas y religiosas, los menires y los dolmenes, la infinidad de monumentos de piedra tallada, son un testimonio de su migración, dejan señales en la tierra, conocen la geomancia, las líneas ley de la tierra, las venas por donde corre la sangre de la tierra, consideran a la tierra como un ser vivo, es Gea, la madre Gaia, la que actúa en sincronía con ellos a través de sus trabajos en piedra, son los mensajes a ella, los anticuerpos que inyectan en su sangre para evitar el envenenamiento de la tierra, la madre tierra genera la resurrección, las semillas del fruto muerto caen en la tierra, la cual fertilizada provoca el nacimiento del nuevo ser, la madre es la iniciadora de la nueva vida, la madre es la que entrega la iniciación viril del guerrero ario, el mito de la resurrección. El símbolo de la cruz solar fue realmente distorsionado en su significado con el paso del tiempo solo tardíamente, con la aparición del cristianismo institucionalizado, el cristianismo de los papas, hace menos de 1500 años, señalado en la tradición como el instrumento de tortura de Christos, se comenzó a identificar con él solo a partir del siglo IV después de Cristo. Es muy poco probable que haya Jesús, el hijo del carpintero muerto en una cruz. La palabra griega para estauros, como nos señalan las escrituras, es mazo o palo, así como exlon, que es madero. No existen antecedentes que muestren que Jesús el hijo del carpintero haya tenido un tratamiento distinto a la fijación en maderos que se les daba a algunos criminales. Además, los romanos comenzaron a crucificar a los prisioneros en forma tardía. Los más conocidos son las piras del emperador Nerón para iluminar los juegos nocturnos con los cuerpos carbonizados de los mártires cristianos. Consciente del poder religioso mágico que representó para los pueblos sometidos por el Imperio Romano, la cruz fue cristianizada tal como señalé tardíamente, específicamente en el año 312 DC. Constantino, el emperador romano, quien gobernaba sobre lo que hoy se conoce como Francia y Gran Bretaña, estaba en guerra con su cuñado Magencio, de Italia. Según informes del propio emperador, en el camino hacia la batalla tuvo una visión. Apareció una cruz en el cielo con la siguiente inscripción: In hoc signo vinces, bajo este signo vencerás. Después de su victoria, Constantino hizo de la cruz el estandarte de sus ejércitos. Posteriormente, cuando el cristianismo llegó a ser la religión estatal del Imperio Romano, la cruz se convirtió en el símbolo de la Iglesia católica. Constantino no era un emperador ario, aunque era adorador entusiasta del dios solar. El monarca romano incluso dedicó el primer día de la semana, el domingo, llamado originalmente dies solis, Sunday o día del dios solar sol, a su adoración. Sin embargo, su fragmentado imperio estaba siendo corrompido en su base. Las legiones, tradicionalmente seguidoras del culto a Mitra y por tanto ario, solares, estaban influenciándose por el cristianismo. Constantino aprovechó esta condición para someter y unir a sus huestes, ya no bajo el concepto guerrero de Mitra, sino con la sumisión y redención del pecado cristiano, la culpa y obediencia. El mismo Constantino era preso de un sentimiento de culpa, era el responsable del asesinato de su esposa y su hijo, un recuerdo que le acompañó siempre. Las religiones paganas no lo perdonaron por ese crimen, por lo que buscó el consuelo de la única religión que sí lo perdonaba, el cristianismo, lo cual se acomodaba perfectamente además a sus intenciones políticas. Esto es fácilmente corroborado reconociendo la habilidad política de Constantino. El poder estaba en la milicia, las legiones eran la base del Imperio Romano, instauraban y derrocaban emperadores según su conveniencia. Respecto a la visión de Constantino, así como el tipo de cruz que se supone vio en los cielos, nunca estuvo clara. El otro símbolo, la inscripción que apareció a través de un sueño, y que según su propia descripción correspondería a las primeras letras del nombre Cristo, giro, Christos en griego os Christos. Botánico Barrator. Hijo. Resurrecto, la denominada cruz de Chi apareció formalmente algunos siglos después, tergiversándose nuevamente su significado, pues en los caracteres rúnicos significaría Thor, el Hijo, resurrecto, la esperanza de la era de la restauración, de Siva, la derrota de Kali, la vuelta de la virilidad sobre la feminidad. Constantino, a pesar de reconocer este significado rúnico, druídico, pagano, rechazó la religión de los druidas como su fe, buscaba la absolución personal que solo el cristianismo le había ofrecido. Sin embargo, continuó con sus ceremoniales paganos ariosolares a pesar de adoptar la fe cristiana como oficial del imperio, hasta se hizo bautizar en su lecho de muerte sin abandonar su creencia ariosolar, la del culto al dios del Cordero.